¿Quién dijo? Uruguay. Uruguay es el único país que tiene una universidad con las características casi iguales a la Argentina. Iguales. Pero ya Chile es totalmente distinta, Brasil es totalmente distinta, en Perú es totalmente distinta. O sea, no hay en todas esas universidades ingreso irrestricto. No hay masividad, hay selección. ¿Y a través de qué hacen la selección esas universidades? Sí, pero exámenes de ingreso, pero muchas universidades como Brasil y Chile toman un indicador anterior. Promedio secundario. O, ¿sí? ¿No? Como en algunos países europeos se toma el promedio del secundario. Entonces, bueno, vamos a la otra. Esto es para refrescar la historia, nada más, imágenes, y para que nos cuestionemos qué significa autonomía. ¿Qué significa autonomía? A ver. La etimología de autonomía es darse a uno mismo la ley. Bueno, ¿qué significa que una universidad sea autónoma entonces? Ahora. Bueno, ¿qué pasa con la autonomía en los últimos años? ¿Tenemos autonomía? ¿No tenemos autonomía? No sé, al menos hay que preguntarse si las universidades siguen siendo tan autónomas como soñaron ser. Me parece que vale la pregunta, no tengo una respuesta, pero me interesa que ustedes se lo pregunten. Por ejemplo, un poco más, sí, pero bueno, ahora vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Qué cambió centralmente algunas ideas al respecto de la autonomía? ¿Cuándo cambiaron? ¿En qué década? Las universidades no tenían cogobierno, ¿no? Tenían un interventor o un rector decano definido por el gobierno. Y además te inspeccionaban hasta los zapatos. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene papás que hayan venido durante la dictadura? ¿Y qué les cuentan? Y que bueno, que casi lo llevan. Claro. Sí. Hay unas zapatillas marca Topper que todavía existen, ¿no? Y en esa época, cuando yo estudié durante el proceso, se usaban las Topper color celeste. Entonces, yo había venido con una pollerita y las Topper celeste. Y unos soquetitos. Y no me dejaron entrar. Por las Topper. Me tuve que ir a mi casa. Así que bueno, esas son cosas, digamos, no había en ese momento todo lo que tenemos hoy. Pero hay algunas décadas que fueron como transformando. Creo que, bueno, acá muchos de los representantes, entre ellos Teodoro Roca a la cabeza, eran los que llevaron este movimiento adelante, que además luchaba porque se cambiaron los planes de estudio. ¿Cuál es la importancia de que un plan de estudio se cambie? ¿Cómo? ¿Pero por qué se tiene que actualizar? ¿Y qué pasa si no se cambia? ¿Y qué necesitas después? Claro, quiere decir que cuando te recibís no tenés las herramientas suficientes. ¿No? Eso es importante para ponerse a pensar que esta es parte de la discusión que había entonces y que hay hoy. No se crean que es tan fácil cambiar un plan. Pero bueno, vamos a la que sigue. Entonces, más reformas. ¿Hubo más reformas? Sí. No llevaron el nombre
no produjeron un movimiento de independencia tan grande como la del 18, pero la segunda reforma fue una reforma bastante contaminante, para mí, que es la de los 90, que produce una mercantilización de las universidades. Y ahí ese movimiento pensaba, sí, sí, la LES, que todavía, digo, porque hubo quejas, marcha, de todo, y bueno, pero nadie la cambia. Sigue ahí, sí. Sí, pero eso no es por la ley de educación superior, eso es por la ley federal. Sí, en los 90. Sí, todo. Sí. ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Escucharon a Erika? ¿Quieres repetirlo, Erika? Y por periodo del fondo, también el Fondo Monetario Internacional le dice que tiene que reformar todo. Y especialmente tiene que hacer hincapié en hacer liberar la facultad de derecho. Nosotros le sufrimos porque hicieron un cambio de planes donde cambiaron todo, y los chicos nuevos estos me perjudicaron, porque le quitaron un título, y fue todo por eso. No es toda la familia. No, me fui. Y bueno, le hace todo eso y le dice que tiene que transformar en liberadores. Tiene que hacer hincapié en la carrera más cara, arquitectura, medicina, derecho y no me acuerdo la otra. El derecho no es tan cara, pero bueno. ¿Cuáles son las carreras más caras? Ciencias químicas es cara. Sí, todas las que tienen tecnología. Bueno, gracias, Erika. Esta fue la época, sí. Ese pensamiento libertario, o sea, de capitalismo puro, salvaje, eso es lo que hace cuando hace ese cambia todo y le quita a los chicos un vínculo, porque a los chicos le quitó un vínculo. Con ese cambio, esa transición que hizo así, y a la carrera la de lado, a la carrera del derecho la destruyeron cuando se planeó, la destruyeron. No mejoraron, ¿Cómo? No te entiendo. Yo me recibí con ese plan, no creo que mi carrera esté grabada. Claro. No, a ver, Argentina estaba en el mundo y la década de los 90 es una década donde en el mundo comienza un movimiento que es el de la globalización y que gracias a la tecnología hoy, ¿no? Es más intenso. Lo que pasa es que hay cosas de que depende del punto de vista y la hay cosas que dependen de cómo lo analizas, si te va a parecer bien o mal. Ahora estamos con el tema de la tecnología, el tema de muchas cuestiones. De que hay gente que le va a parecer que está muy bueno porque nos introduce, hay gente que se queja porque considera que convierte a los chicos de la Argentina en mano de obra barata para el primer mundo. O sea, me da la sensación que siempre es en el que no le gusta algo. Ahora, ¿cómo te llamas? Alejandro. Miren. O sea, si yo puedo aprender, muchos chicos están aprendiendo a ser programador, trabajan, porque acá hay un problema con el tema del BIC, de la moneda, y pueden cobrar en dólares, pero después parece gente que dice que se queja porque los convierte en mano de obra barata por el primer mundo. Eso es lo que yo voy con, o sea, me da la sensación, o sea, eso es lo que pasa que siempre le busco el pelo y... El pelo al huevo. Pero bueno, mira, acá tenemos una persona. ¿Qué ve cuando mira de allá? ¿Qué ve acá? Es un número, pero ¿qué ve? ¿Qué número ve este?
¿Y qué número es este? Eso es, pero este es el mismo número. No, quiero decir que a veces, por eso, que uno puede ver distintos aspectos, pero nadie puede negar que la década de los 90 es la década donde hay un gran movimiento, ¿no?, por demandar algo que era verdad, que las instituciones educativas no estaban respondiendo a las necesidades sociales. Entonces comienza una tendencia y ahí aparece la LES. Y yo traje la LES vinculada a la autonomía porque la Ley de Educación Superior, que tiene algunos puntos buenos y otros puntos que no están tan buenos, introduce una variante, ¿no?, donde aparecen dos tipos de carreras, las carreras del 43, ¿cuáles son? Las carreras de interés público, ¿sí? Y esas carreras se acreditan. Frente a eso hay como una pérdida de autonomía, pero es por el bien común. Entonces, el bien común es que lo que está cuidando el Estado es el destinatario, el usuario de esa profesión. Entonces, en el caso de las carreras del 43, aparece la pérdida de autonomía es porque el Estado resguarda a aquellos que van a recibir el ejercicio profesional de esas carreras. Y ahí se establecen contenidos mínimos, horas mínimas, en las que tienen que ser formados. Y luego tenemos la tercera reforma, que es donde estamos hoy. Masificación e internacionalización. Y eso trae muchas nuevas discusiones que tienen que ver con tensiones que producen transformaciones. Y ahí aparecen discusiones que tienen que ver con los intercambios, con la posibilidad de formarse en otros lados, con los créditos, palabra que tampoco le gusta a todo el mundo, pero es una palabra que significa que vos podés ir acumulando en distintos trayectos espacios que pueden a vos acreditarte formación de grado o de posgrado. Bueno, entonces las tensiones acá giran en torno a que esa autonomía que se logra en el 18 sigue presente 100 años después. Pero no es que no haya, pero va tomando matices diferentes. Hoy se está discutiendo si las carreras del 42, que son muchísimas, también van a ser evaluadas. Van a ser evaluadas su calidad. Eso no está mal, porque sí. Central en la noción del concepto de autonomía. Justamente cuando se piensa en la autonomía, ya digamos por el 1918, lo que se buscaba era cuál era la concepción de la universidad, para qué se tenían ciertas carreras, para qué estudiábamos, para qué generábamos profesionales, cuál era la función social de los profesionales que van a salir al mundo laboral. En ese sentido, la autonomía no solamente como dar su propio gobierno, sino con la capacidad de ser independiente cualquier gobierno del mundo que tenga la nación argentina. Y en ese sentido, también pasa con el éxito. ¿Cómo te llamas? Emilia. No comparto porque ahí la cuestión de la parte buena del éxito, creo que realmente todo el proceso de instrucción en el mundo académico a partir del 90 fue exorbitante y de consecuencias ahora en nuestro sistema educativo, pero además, actualmente, lo que es la autonomía en el marco de las universidades, con esta introducción del artículo 43, en el cual hay una homogeneización, también se pierde algo central en el concepto de autonomía, de que cada universidad, además de dictar sus propias leyes, pueda pensar sus planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades regionales de cada una de las regiones metropolitanas. Entonces, ahí me parece que hay que también trae la mano el proceso de agregación de todos los organismos externos de evaluación, autoevaluación, evaluación interna, como CONAO, etcétera, trae aparejado de la mano una cuestión de
Otro proceso que es tipo concurso docente, excelencia académica, que había una diferenciación muy grande entre dos nociones que estuvieron como muy grandes en el debate de los 90, que era la calidad académica y la excelencia académica. Entendiendo como calidad un triunfo, si se quiere, del capitalismo, introduciendo en la concepción de la educación nociones meramente mercantilistas. Algo como esa concepción que parece como un montón de... Y gracias, Emilia. No sé si alguien quiere sumar algo. No sé si escuchaste al principio que yo dije, se discute mucho, pero no se cambia esa ley, ¿no? Y a mí me parece que la autonomía se pone en jaque con la ley. Eso quiere decir que los planes que se aprobaron en adelante son malos, pero no son autónomos. Y también creo que es un avance. O sea, pero lo que a mí me parece que es positivo, no de la ley, pero que se gana como un beneficio secundario, si se quiere, es que yo creo que los procesos de autoevaluación son buenos. Los procesos de autoevaluación, de mirarse para adentro, de poder medir si el producto que uno está generando es bueno, tiene que mejorarse. Me parece que eso tiene que ser como un ejercicio sistemático y permanente. Y eso yo lo rescato como algo que no estaba pensado antes y que creo que le suma. Y que creo que muchas carreras que se presentan a la acreditación hacen este proceso de autoevaluación y que eso le suma. Los procesos de autoevaluación son positivos, que siempre es interesante que hacia adentro de las universidades y cada carrera y cada disciplina en particular pueda pensarse y repensarse e ir viendo cómo profundizar las áreas de conocimiento, etc. Lo que tiene como consecuencia todo lo que estamos conversando es los parámetros sobre los cuales nos autoevaluamos, ¿no? Cómo está pensado esos modelos de autoevaluación. Creo que ahí la autoevaluación en sí misma no es mala, siempre evaluarnos y tener en cuenta cómo vamos a perfeccionar, cómo vamos a pensar los planes de estudio, cómo vamos a pensar los planes de estudio insertos en nuestro espacio regional, cómo vamos a interactuar con otras universidades o con otras unidades académicas, siempre es positivo, eso no tiene nada de negativo, sino creo que lo negativo por ahí es bajo qué parámetro, ¿no? Bajo qué paraguas vamos a hacer esa autoevaluación. Sí. O sea, bueno, me parece que lo importante es poner a jugar esto y que cada uno reflexione sobre qué de esto está en jaque y hacia dónde habría que ir caminando. Más allá que hay cosas que no dependen de lo individual, ¿no? Porque vuelvo a decir, es una ley que para mí ya habría que poner a discusión, porque ya pasó un tiempo prudencial, ¿no? Más de 30 años. Y ahora tenemos nuevos, por eso yo lo puse ahí como pregunta, porque creo que está bueno interpelarse. Los estándares los construyen las propias asociaciones de cada carrera. ¿Vos de qué carrera sos? De letras. Bueno, los estándares los construyen las propias asociaciones, no salen de la nada. Lo que pasa es que cuando te toca que te evalúe uno de la UBA, si no te quiere, estás muerto. Bueno, pero lo digo por experiencia. Entonces, me parece que son temas que como universitarios tenemos responsabilidad de volver a pensar, de repensarlo para poder generar propuestas, hacer lo mejor que se puede con los instrumentos que tenemos. Entonces, creo que, y justamente letras es del 42 y lo que se está discutiendo ahora está vinculado a las carreras del 42. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Ahora también, otro término que está muy en discusión en América Latina es el término de enseñar por competencias. ¿A qué suena eso? Porque suena feo, pero bueno, ¿a qué suena? No es que sea feo, pero ¿a qué suena? ¿A qué le suena? Bueno, pero el sistema educativo es meritocrático, de cabo a rabo. De cabo a rabo.
Bueno, enseñar por competencia es una palabra heredada. Entonces, cuando uno habla de competencias, habla de habilidades, habla de saberes, habla de saber hacer. Se está haciendo referencia a eso. Para muchos la crítica fue que era una palabra un poco mercantil, como decir competitivo, ¿no? Pero en realidad no refiere a eso, y en toda América Latina el lenguaje común es el lenguaje de formar en competencias. Y pasemos a la que sigue. No, ¿esta es? Ah, sí. Entonces, tenemos, para cuando uno forma en competencias para la educación superior, las competencias están ligadas a los alcances del título. Es decir, cuando vos te graduás, ¿qué tendrías que saber hacer? ¿En qué sos competente? No es de competitivo, sino de ser competente. ¿Qué es eso que aprendiste a hacer a lo largo de tu carrera? Entonces, la competencia tiene que ver con el perfil de la titulación, que está en los planes de estudio. Si ustedes leen los planes de estudio, tienen perfil de graduado, objetivos de formación y perfil de graduado. Entonces, las competencias profesionales son procesos complejos, ¿no? Que los estudiantes ponen en acción, creación para resolver los problemas. Se supone que yo te formo, si el aprendizaje es un aprendizaje experiencial, yo te formo para que vos aprendas a resolver un tipo de problemas, pero eso te va a permitir luego transferir a situaciones parecidas y a largo plazo no tan parecidas, ¿no? Si uno tiene un problema jurídico, bueno, en derecho, a mí me encanta el derecho inglés porque siempre vos podés ir cambiando, pero acá está establecido más o menos el recorrido en algunas cosas, pero lo que sé del derecho lo sé por ver series, ¿no? Que me encantan. Bueno, entonces, lo que dice Tobón, que es uno de los, uno de los autores que trabaja mucho esto de las competencias, es que deben la competencia tiene el saber ser y el saber hacer intrincado. Se vuelve como yo sé, pero además sé hacer, porque yo puedo recitar de memoria las tablas de multiplicar, pero no sé multiplicar. Entonces, esto tiene que ver con que sepa y que esto pueda luego transferirlo a situaciones diferentes, iguales o diferentes. Acá tienen una listita, después ustedes van a poder revisitar el videito, pero las competencias generales de la educación superior y de todas las carreras universitarias se logran en el primer tramo. Pero además, a lo largo de la carrera, estas competencias son comunes a cualquier graduado universitario. Y es que yo tengo que aprender, que es lo que se repite mucho, pero lo más difícil. Aprender quiere decir que yo me puedo autogestionar. Una vez que aprendí sobre algunos contenidos, luego puedo seguir aprendiendo.